Sí, fácil de agarrar sería, fácil de enganchar, sí, ese gancho. La rotación de la luz, dice que la rotación, tiene que una rotación una vez fijada a través de un sistema magnético. ¿Okay? O sea que tiene que tener un sistema magnético y que la luz tiene que poder ser direccionada o rotada. Que tiene que tener un uso de escritorio. Y magnético, ¿dónde más? Bueno, que la parte, digamos, que lo magnético sea a demanda, pero que eso no fue trabajado, que eso fue dejado de lado. ¿Sí? Tiene una situación ahí, aparentemente, que pretendían que sea magnético o no, pero fue descartado. Después, en la cuestión ergonómica, hay una imagen de referencia, y después dice abajo, Anthropometric Dimension. Hay una referencia con un libro de ergonomía de Henry Dreyfus, ¿sí? De agarres. O sea, la parte ergonómica, la referencia con una imagen y la referencia con un libro, ¿sí? Donde habla sobre ergonomía y buenas imágenes. Y aparte, esta parte que está acá no es el producto de diseñar. No. Es una cinta métrica que manipula, o sea, algo que está dentro del campo de necesidad del usuario. O sea, es algo que va a traccionar con lo que usted tiene lo que plantea. Y después, con la cuestión de detalles, dice CMF. No sé qué es CMF. No sé, detalle de control por. ¿Sea control numérico o manufacturación por control numérico? No sé. Bueno, y después que dice un lenguaje de diseño robusto y rugoso. ¿Sí? Bueno, hasta ahí. Fíjense que tampoco acá no dice programa, dice direcciones de diseño. Me lo hace como mucho más abierto el lenguaje esto. Y acá empiezan a aparecer algunas cuestiones, ¿sí? De algunas situaciones, algunos productos, por ejemplo, lo que vemos acá sobre Execution Light es un producto existente, así que lo toma como referente y empieza a ver algunas situaciones, por ejemplo, de cómo tiene una manija, ¿sí? Una handle torch. ¿Sí? Torch es ¿cómo se llama? Antorcha. Sí, yo creo que sería como una especie como de manija, ¿sí? Una antorcha, una especie como de manija, ¿sí? Tiene que tener una especie de manija y fíjense como el primer ejemplo aparece, digamos, sin la manija y en el segundo ejemplo, en la parte de abajo empieza a aparecer un producto muy similar, ya con una especie de manija, y con esta cuestión, fíjense de que lo va ubicando en su superficie, ¿sí? Pero digamos, todo esto es como unos primeros dibujos que se van tirando, que por ahí lo van a ver que están relacionados con lo que dijo Adrián de la descripción, que la parte es un poco lo que ustedes tienen que empezar a hacer cuando están viendo objetos similares para detectar los componentes internos de los elementos, ¿está bien? Este objeto está más o menos cumpliendo con parte de las necesidades funcionales que están exigiendo la parte de la lámina anterior del programa. Lo que hacen es detectar distintas posiciones, pero aparte, que es lo que tienen que hacer ahora, es qué cantidad de batería tiene, qué tamaño tiene, cuál es la superficie de luz, datos que le van a proporcionar para poder realizar los esquemas funcionales, ¿está bien? También tienen que ver ustedes en las preguntas de los esquemas funcionales, cuando analizan productos, según la necesidad de aluminio que tienen, cuánta batería necesitan y qué tipo de batería, porque eso va a impactar también en el volumen de las baterías, con lo cual ese dato es 100% funcional, o sea, lo pueden tener de antemano, no necesitan diseñarlo. Eso también empieza a dar proporción de producto. Por eso les pedimos que traigan, aunque sea otras linternas, está bien, para ver si la capacidad lumínica de otra linterna en otro ámbito, otra necesidad, cumple con lo que ustedes piensan que necesitan para ese usuario. Es también parte de la determinación del programa, que son las especificaciones. Todos tendrían que saber, los que hacen buceo, cuál es la cantidad de lúmenes que necesitan para tal requerimiento. Ese dato es importante porque eso también va a repercutir en algunas decisiones funcionales del producto. Y acá, bueno, todo esto que está dibujado, que es lo que vamos a mostrar ahora Adrián, se tiene que transferir a un esquema muy sintético que me produzca salir del objeto, hacer una abstracción y trabajar con
elementos que me posibiliten variaciones sin tener que estar comprometido con un requerimiento ni formal, ni del usuario, ni nada, sino cómo relaciona esos componentes funcionales. Sí, acá hacemos una suposición nosotros. Nosotros suponemos que este diseñador toma este objeto y lo dibuja sintéticamente y toma esto como referencia. Y a partir de esto desarrolla después lo que vamos a ver a continuación. Es un ejemplo, ¿no? Él habla acá de 3 direcciones. Nosotros llamaríamos 3 alternativas, ¿sí?, de esquemas formales. Bueno, fíjense que hay uno que dice la cabeza o el lente y la zona, digamos, y la zona de agarre está unificado y tiene un mecanismo de rotación. En el segundo tiene la cabeza, le llama, el agarre y el cuerpo, son 3 elementos separados, ¿sí?, lo disocia. Y en el último no hay partes móviles, es todo una sola pieza en los 3 componentes. O sea, él plantea, en un principio, estas 3 alternativas de esquemas, ¿sí? En uno, donde tiene la cabeza o la parte donde está la lámpara vinculada con la zona de agarre y una posibilidad de rotación. La segunda, donde trabaja con 3 elementos, la cabeza, donde está la lámpara, el agarre y el cuerpo como 3 elementos distintos. Y la última, donde todo está asociado y no tiene ningún tipo de movilidad. ¿Ven? 3 conceptos. Fíjense el nivel de dibujo que tiene, es muy esquemático. ¿Sí? Acá todavía no estamos hablando de diseño de producto, estamos hablando de esquemas. Sí, pero hay un tema importante a tener en cuenta en esto y manéjelo con los dibujos. ¿Qué es lo que se mantiene en los 3 dibujos de la misma forma? El orden. No, tiene el mismo color. El cuerpo de baterías, ¿entendés? Hay algún elemento que es condicionante. La linterna va a ser condicionante, la batería o el elemento de energía. Entonces me parece que esos son como datos medio invariables, no los voy a poder cambiar porque tiene una dimensión predeterminada y eso va a ser un condicionante a la hora de tomar alguna decisión. Entonces nosotros tendríamos que de alguna manera, piensen que ustedes están trabajando sobre algo que están conociendo el ámbito y el usuario, pero desconocen finalmente cómo, porque están como proponiendo requerimientos nuevos, ¿está bien? Entonces eso le va a determinar una investigación un poquitito más profunda que en el caso del ejemplo ya tiene determinado un pack de baterías porque está trabajando sobre un esquema ya conocido que es el ejemplo del elevamiento anterior. Acá lo vamos a avanzar rápido y después lo vamos a dar para que ustedes lo vean con detalle. Pero lo que hace es, acuérdense que le llama direcciones 1, 2 y 3, nosotros llamaríamos alternativas 1, 2 y 3. ¿Sí? Con la dirección 1 empieza a plantear estas situaciones de uso. ¿Sí? ¿Se acuerdan que decíamos, él o ella había planteado que tenía que tener la posibilidad de luz direccional, de la cuestión de que el cabezal sea móvil? Y acá está planteando eso, ¿no? Fíjense cómo rota, ¿sí?, a 45, a 90, de 180, y esta cuestión también de que tiene que tener la posibilidad de ser una lámpara de escritorio, también decía. Entonces empieza a mostrar esquemáticamente cómo sería, digamos, la disposición y cómo estaría trabajando. Y también, fíjense que también empieza a aparecer una cosa que empieza como colgado esto, o sea que también empieza a aparecer la cuestión esta del magnetismo, la necesidad que tiene de que se pueda sujetar magnéticamente. Empieza a aparecer una medida, fíjense que ya hay una distancia entre el cuerpo del producto y la manija de 37,5 milímetros. ¿Sí? Ya empieza a haber también algún dato, ¿sí?, que también empieza, digamos, como a focalizar. Sí, un tema importante es, cuando dibujen ahora, pueden dibujar sin escala inicialmente, ¿está bien? Para comprender cómo se relacionan esos componentes del esquema. Pero en un momento dado, ir a una dimensión y ahí aparece la maqueta, ¿entienden? Ahí tiene que aparecer la maqueta, y la maqueta de los esquemas funcionales no es una maqueta sin escalas, son maquetas con escalas con lo que va a contener. Por eso es importante saber las dimensiones de las cuestiones funcionales que van a estar contenidas dentro de esos volúmenes esquemáticos. Porque ustedes en el dibujo, todo es muy feliz, pero después hay que empezar a verlo tridimensionalmente. ¿Estamos? Esas maquetas pueden tener un cierto rigor, porque van a ser dimensiones cautivas en algunos casos, ¿está bien? La batería va a ser una dimensión cautiva, seguramente una situación de agarre, es una situación dimensionada, ¿está bien? Pero lo que estaba leyendo ahí que también ponen, fíjense que hay una línea, dibujo abajo, una línea gruesa, la línea está sí, pero hay una línea roja gruesa y otra más tenue.
lo que está marcando ahí cuando trabaja con el power bank, con el núcleo de baterías, horizontal o vertical. Recuerden, ahí se ve, lo que es rojo es el núcleo de baterías, que lo trabaja horizontalmente o verticalmente. Si vamos a la imagen anterior, era una caja cuadrada, rectangular la que planteaba. Entonces, cuando la trabaja vertical o horizontal, lo que está mostrando, ¿sí? Fíjense como lo rojo es el pack de baterías, lo pone vertical, lo pone a 45, y acá lo que está mostrando en este dibujo es justamente cómo es el tamaño y la medida mínima, en el caso que el pack de baterías esté puesto en forma vertical, es de 37,5 milímetros, que es la distancia mínima que plantea para que entre una mano. ¿Está bien? ¿Se entendió lo que dije? Lo más importante, aparte de todo eso, es que hay un código de comunicación. ¿Está bien? Ahí es donde también aprenden el mecanismo de razonamiento entre ustedes y lo que están proponiendo en el dibujo. Ese código de comunicación, respétenlo, porque les ayuda a no generar confusión a la hora de elementos que no tienen una forma reconocible en términos de producto. ¿Está bien? Exacto. Código, y otra cuestión de empezar ya a sacar conclusiones. Lo que dice abajo, dice que hay muy poco espacio, está marcando este espacio de acá, ¿sí? Hay muy poco espacio para poner una mano. O sea, en este esquema funcional y formal, perdón, cuando la batería rota, lo que está diciendo es que le queda, al estar en una tarea de eje, estar descentrada, cuando lo rota, no le queda lugar para agarrarlo. ¿Se entiende? Después analicen un poquito más con detalle y van a ver que, ¿sí? es el segundo. Y en el tercero, bueno, ¿sí? Acá plantea, esto no tiene ningún tipo de movimiento, plantea, fíjense, en la carcasa, estaría planteando un ángulo que le permitiría ciertas posibilidades de magnéticos. Claro, la acopla a partir al no tener movimiento, lo que hace aprovecha, hace facetados en la carcasa para poder de alguna manera darle ángulos e inclinaciones. Y fíjense a ver lo que muestra acá, cómo estaría trabajando, que siempre lo que muestra abajo, ¿no? Cómo trabaja en el caso de estar apoyado sobre un escritorio, sobre una superficie. Bien, de estos esquemas, después lo que empieza a trabajar, el dibujo no es de muy buena calidad, ¿sí? Pero para explicar. Un mapa mental donde empieza a tirar algunas alternativas, donde empieza a tomar unos bocetos, ¿sí? Un dibujo de muy mala calidad, muy rápido, y empiezan a aparecer algunos conceptos. O sea, abajo empieza a aparecer una idea de manija, ¿no? De torch que le dice a uno integrado y otro no, una cuestión así, hasta que empieza una cuestión que se llama brainstorming sketches, que es la parte, ¿no? de búsqueda formal. ¿Sí? Sigue explorando y ya empieza a afinar un poco más el diseño, ¿no? Empieza a afinar, pero fíjense que hay un cierto lenguaje, ¿sí? Que si bien es bastante coherente, pero o sea, acá trabaja esta por ahí, que la más grande, no está más definida, pero ¿sí? Como hay un concepto, ¿sí? De cómo empieza a integrar, ¿sí? Y cómo empieza a trabajar. ¿Cuál de las tres opciones es? ¿La 1, 2 o la 3? La 1. La 1. ¿La 1? Bien. Bien. Volvemos un ratito, 2 minutos a la. Tanto la primera como esta que está acá, tengan en cuenta que lo que hacen es aproximarse a transformar los esquemas funcionales en formas más reconocidas del producto, ¿está bien? Pero que no tienen que ser compromiso de que ese es el diseño definitivo, ¿está bien? Y ahora que lo que van a ver, y reconocer, ir de un pasito para atrás y reconocer si está contenido todo lo que en su carcasa, en su mecanismo, si no, va a estar compuesto eso que están proyectando ustedes. De alguna manera, empezar a imaginarse el producto en estos dibujos que no son el definitivo, ¿eh? Lo que me va a permitir a mí ser el zócalo para hacer la propuesta de distintas alternativas. ¿Está bien? No es que esto ya es el proyecto. Esto es ir pasando en limpio todo lo que del esquema va empezando a tener ya una forma de respuesta a apertura, giro, agarre, contenido de las luces, ¿estamos? Enganches, cosas que se imaginan que dentro del programa se las están pidiendo, pero todavía no están diseñadas, pero no las puedo olvidar, no las puedo poner el último día, porque eso va a empezar a combinar.
a medida que yo voy armando la secuencia proyectual. Y acá es donde empieza, me parece, empezar a entender el producto para proponer la alternativa. Que cuando propongo la alternativa, las alternativas tienen que justificar la totalidad de lo que el programa pide. ¿Está claro? Cada alternativa tendrá las variantes, pero cumple con lo básico del programa. Nosotros podríamos tener todos el mismo programa y cada uno intuitivamente hacer distintas alternativas que responden a ese programa, como el de la bicicleta. Digamos que son palabras que no tienen forma, pero tienen requerimientos y especificaciones. Entonces, acá empieza lo importante, que el dibujo los empiece a meter en los otros problemas que tiene la resolución de un producto, que es la tecnología. ¿Sabían cuáles son las partes físicas, móviles, las partes que pueden ser de todo lo cual material que ustedes imaginen? Empezar a ponerlo. Y acá ven que hay una suerte de perspectiva explotada que también me hace entender. Inicialmente la explotada puede ser los mismos cubitos del esquema que están trabajando, porque así lo empiezan a entender el producto y se descomprometen de tener que saber tecnología. Sí sé cómo se van a vincular, si hay un movimiento empiezo a marcarlo, empiezo a entenderlo y empiezo a medir, intuitivamente a medir, porque si yo no le pongo medidas no voy a poder generar la carcasa que va a contener todo eso. ¿Estamos? Entonces fíjense cómo vamos haciendo un gradiente de comunicación de dibujos muy elementales, donde entiendo los mecanismos, los puntos de trabajo, los esquemas, empiezo a pasar el limpio y después ya trabajo con un dibujo que me permite a mí identificar. Bueno. Producto. No sé, ¿es la última esta? Hoy dejamos acá. Hoy dejamos Ahora, acá. este no es el producto final. No. Esta no es la alternativa final. ¿Sí? De esta alternativa, después lo que vamos a ver, lo vamos a ver en la clase que viene, hay todo un desarrollo del producto donde se generan, ¿sí?, distintas alternativas que después se seleccionan y se desarrollan. Acá esto es digamos, hay muchas cosas que digamos que ya empiezan a estar de alguna manera definidas. Por ejemplo, hay unos detalles. Fíjense que decíamos que tiene que ser magnético, entonces de alguna manera tiene que poder sujetarse magnéticamente. Ya define que el elemento magnético va a estar dentro de la manija. ¿Sí? Ven ahí cuando hace el corte de la manija, pone screw, los tornillos, una tapa de aluminio, un elemento magnético y dice que la manija va a ser de plástico y que el interruptor va a también estar puesto en la manija. O sea, ya empieza a definir algunas cuestiones de dónde van a estar puestas las cosas, o sea, cuáles son los elementos que componen el problema y dónde empiezan a estar colocados. Ahora, la forma no la define. Sí, marca el interruptor. Ahora, el interruptor no va a tener esa forma. La manija no va a tener necesariamente esa forma. ¿Okay? Son esquemas formales y funcionales, con un poquito más de detalle, con un código de color. Sí, fíjate también lo que decía Willy antes, ¿no? Cómo trabaja con los esquemas de colores, ¿sí? Todo lo que tiene que ver, la parte posterior, donde está, digamos, el lente, lo maneja con rojo. Hay una zona de interfase, ¿sí?, entre el cuerpo, donde está el power bank, las baterías, y la manija que la pone en amarillo. ¿Sí? Empieza a trabajar, ¿sí?, con algunos códigos de colores que después vamos a ver que los va repitiendo y los va a manejar también las alternativas que vaya a quitar. Sí, y acá, y para redondear, esto que ven acá, que es la plaqueta LED, ¿está bien? Y esta linita de los cablecitos que ven acá, y el pack que está acá, estos son como invariables. Una vez que está decidido que con esta superficie de placa LED me da la cantidad de lúmenes que necesito, ya es una dimensión preestablecida. Lo de afuera será una cuestión que se decide. Pero, me mataste. ¿Está bien? Y entonces el pack de baterías queda fijo y acá empieza a aparecer algo que está, de alguna manera, ya marcando entre el esquema y el diagrama. Yo podría entender, es muy sencillo el circuito eléctrico de la linterna. Es una batería, el interruptor y la fuente de luz y la resistencia. ¿Está bien? Entonces eso está mostrado en esta cuestión de la conectividad con los cables, que yo podría tener un esquema para saber. Dale, no, bueno, si llegamos hasta acá nada más, pero digo, sí, es importante esta porque fíjense cómo trabaja con maquetas, es cartón eso, ¿no? Sí. Cartón muy rústico, pero ese cartón, por ejemplo, empieza a mostrar algunos detalles. Un corta 45 grados, ¿sí?, que empieza a indicar una situación de apoyo, ¿sí?, de nivelación, de estabilidad, que empieza a cambiar, digamos, lo que decíamos el tema de los ángulos que tenía que iluminar, ¿sí? Empieza a mostrar algunas
esta en realidad es una imagen de una partida porque llegaron muchísimas imágenes, ¿no? Pero digamos, lleguemos hasta las dos imágenes de arriba, ¿sí? Donde hay una relación entre lo que pasa adentro y lo que tiene que pasar afuera para poder cumplir, ¿sí?, con la condición que estábamos planteando. Lo cosen eso que estamos mostrando conceptualmente. ¿Bien? ¿Está bien? Ustedes hoy tendrían que lograr entender cuáles son los componentes de lo que hay que ajustar, por supuesto, y llegar a determinar esas maquetas, ¿está bien? No tienen que resolver todo, pero tienen que empezar a preguntárselo y dimensionar. Sí, ustedes estarían en esta etapa de arriba. En esa etapa de arriba. En esa etapa de arriba, ¿sí? Todavía esta imagen, también hay un tema con los procesos de diseño, cuando lo vemos en revistas y demás. Cuando el producto está hecho, generalmente se hace lo que se llama ingeniería inversa. Y entonces se muestran imágenes que yo dudo mucho que esta imagen sea anterior a esta. Sí, Materiales, usted lo que tiene que trabajar ahora es en este esquema, o sea, hacer una cajita con la medida de las baterías, una cajita, un bloque tercopol, polifam, lo que nos interesa es que el bloque tenga el tamaño definido. Trabajar también con una cartulina, con un cartón y hacer lo que sería la plaqueta, por ejemplo, los LED. O sea, empezar a trabajar los componentes que les permitan empezar a generar este tipo, ¿sí?, de situaciones, donde empiezan a buscar, ¿sí?, cómo se estructura, y algunos primeros sketch de cómo podría ser el producto resuelto. Un tema que me parece que es pertinente a la etapa esta para tomar decisiones es la fuente de luz, ¿qué potencia tiene? Y si la potencia se la da la fuente de luz o tiene que haber un accesorio óptico que la amplíe. ¿Escucharon eso que dije? Sí. Porque ahí puede aparecer la fuente de luz que puede ser LED y se necesita una parte de la luminaria que es lo que potencia la concentración de luz o no, la parábola lumínica, ¿está bien? Según el requerimiento, la necesidad que tienen, van a tener que investigar eso. Digamos, eso también es parte de tener en cuenta al momento de hacer las maquetas funcionales, porque tiene un volumen, claro. ¿Alguien puede dibujarme el circuito rapidito? ¿Cuál sería el circuito eléctrico de la linterna del pizarrón? Alguno lo va a poder hacer. No lo quiero hacer yo, ni Adrián, ni alguno tiene que tener la capacidad de poder hacerlo. ¿Cómo es un circuito eléctrico de una lámpara? 5 minutos, 3 minutos son estos. Dale. Te liberé el pizarrón a propósito. Que mujer lo prohíbe. No, para. Ahí dice una pregunta. Escuchen lo que dice. ¿Con LED o con lámpara? Dibujar el circuito eléctrico. De la linterna. No le pongas LED. Ponele circuito eléctrico de la linterna. ¿Qué tiene? Muy bien. ¿Sí? Yo voy a hacer algo diferente. Eso es para instalaciones eléctricas, no importa. ¿No es lo mismo? No. Se cierra. Las chicas por ahí no conocen, los chicos, los que no saben de electricidad, el punto este de tierra. De alguna manera, esto me puede empezar a orientar con algo. Esto no está mal si yo lo puedo, como ya estoy identificando algo que puede ser un bloque acá y un bloque acá. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la pregunta que yo quería hacer con esto. Esta fuente de luz, la tienen que determinar ustedes. Esto lo tienen que determinar en capacidad. Y esto, ¿qué significa? Puede estar resuelto de cualquier manera. Eso tiene que estar, es un dato. Tiene que tener ese dato, todos tendrían que tener ese dato hoy. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto que es en este diagrama
indica batería, en esto que él lo dio una forma más parecida al esquema. Está bueno lo que surgió, porque surgió entre el diagrama y el esquema ese mix que no se sabe. Los diagramas eléctricos, no importa si son de electricidad o electrónica, son diagramas eléctricos. Esto es lámpara, es una lámpara. Esa lámpara puede ser una lámpara incandescente, puede ser una lámpara de características LED, que no tiene filamento porque tiene una tecnología distinta, es un inhibidor luminiscente, pero es una lámpara, ilumina o no. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto que es un diagrama y es sin ningún tipo de medida, pero sí clarificándome cómo es el funcionamiento, puede pasar a esto que ya es una especie de esquema intermedio de diagrama.